Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Abrimos el mes de octubre, el mes del Rosario. Tantos lugares, tantos pueblos de Navarra, y también aquí en Pamplona el Rosario de la Aurora, pues nos despierta cada domingo con esa mirada a la Virgen María, la Virgen del Rosario. Aquí en Pamplona cada domingo de una parroquia del Casco Viejo y la Eucaristía en los dominicos. Y en tantos pueblos de Navarra que se mantiene viva esta hermosa tradición. Miramos en octubre como en mayo a la Virgen María, la Virgen del Rosario. Mes misionero también. El 20 de octubre celebraremos el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, el Domum, y Santa Teresita, por supuesto. Así que tenemos muchos eventos que la Iglesia al comienzo de curso nos invita. En el Evangelio de hoy, domingo 27º del tiempo ordinario, el Señor nos hace esa elaboración de la doctrina del matrimonio en contraposición al divorcio. Para entender la condena del divorcio que hace Jesús en el Evangelio, hay que entender y valorar la doctrina del matrimonio como sacramento del amor de Jesucristo con su Iglesia. Y así lo entendemos y así lo vive la Iglesia connaturalmente. Además, hoy en este primer domingo de octubre tenemos un evento importante en nuestra diócesis. Hoy domingo a las 6 de la tarde en la Catedral de Pamplona, el nuncio del Papa en España, don Bernardito Auza, impondrá el palio arzobispal a nuestro arzobispo don Florencio. El palio, que es un ornamento litúrgico que llevan los arzobispos metropolitanos encima de la casulla, signo de comunión de la Iglesia metropolitana, como es Pamplona, con el Papa de Roma, con el obispo de Roma. Signo de comunión y de eclesialidad también con la provincia eclesiástica, que tiene esa cierta jurisdicción sobre ellos. Pues vamos a establecer y a vivir y a agradecer y a pedir el don de la comunión, tan necesario en nuestra Iglesia y tan vital para la vida de la Iglesia. Y en nuestro programa hoy vamos a hablar con un evento universal fundamental que va a tener lugar en la Iglesia entera, convocado por el Papa Francisco. Me refiero al gran jubileo del año 2025. El Papa lo ha convocado desde la Navidad de este año hasta pasado, el 2025, donde se clausurará todo el año 2025, gran jubileo. Muchos recordaremos el gran jubileo del año 2000, abierto por Juan Pablo II. Pues es un gran jubileo que lo vamos a vivir también intensamente en la diócesis, en comunión con Roma, y para ello nos acompaña hoy el delegado diocesano para el gran jubileo, don Luis Javier Fortún. Buenos días, Luis Javier. Buenos días. Bueno, gran jubileo. A muchos no sé qué suena o qué no suena, pero para empezar un poco a entrar en el tema, ¿qué se entiende o qué queremos decir cuando estamos hablando de un jubileo en la Iglesia Católica? Estamos hablando de un año especial, que es un año del perdón. Ese es el significado básico del jubileo, del perdón y consecuentemente de la alegría, porque cuando hablamos de jubileo en el lenguaje cotidiano, de júbilo, hablamos de alegría. ¿Qué componentes esenciales tiene un jubileo? Pues yo quizás apuntaría 5. Hay un componente que se ve enseguida, que es el de la peregrinación a Roma o a los templos jubilares y el paso por la Puerta Santa. El componente de peregrinación tiene una carga simbólica muy importante. Nuestra vida es una peregrinación, pero representarla físicamente en una peregrinación a Roma o a los templos jubilares es reconocer cuál es la esencia de nuestra vida. Somos peregrinos en la tierra y vamos ¿hacia dónde? Hacia Dios. Es decir, que el jubileo y la peregrinación tienen una carga simbólica muy importante. También tiene un segundo componente de reconciliación, de perdón, es decir, de valorar el sacramento de la reconciliación en toda su dimensión. Y quizás hoy en día ese segundo componente es muy importante. Es muy importante precisamente porque falta o porque lo hemos apartado de nuestra vida. Un tercer elemento del jubileo es la potenciación de la oración, es decir, del diálogo de cada persona y de la comunidad cristiana con Dios, individual y colectivamente. Un cuarto elemento es que el jubileo sirve para reafirmar la profesión de nuestra fe. Es decir, qué pensamos, qué creemos, qué nos mueve a actuar. Y finalmente el jubileo tiene un componente
de indulgencia. Es decir, la Iglesia nos enseña que el pecado se perdona en la confesión, pero que también las cosas malas que hemos hecho necesitan una compensación de obras buenas. Y una forma, no exclusiva, pero una forma privilegiada de alcanzar esa compensación es precisamente mediante la peregrinación y la participación en el jubileo. ¿Cuáles son los precedentes del jubileo? Los católicos y la Iglesia Católica, que tiene el jubileo desde hace 700 años, y luego lo explicaremos, se basa en un precedente de nuestros hermanos mayores o nuestros predecesores en la historia de la salvación, el pueblo judío. El pueblo judío, desde una prescripción del Pentateuco, en concreto del Levítico, el capítulo 25:10, habla del año jubilar, un año que se celebraba cada 7 por 7 años. El 7 tiene un componente de totalidad en el lenguaje bíblico. Pues bien, 7 por 7, 49. Después del 49 venía el año 50, que era un año que los judíos dedicaban expresamente a Dios, tenían que descansar en la mayoría de sus actividades y sobre todo era un año de perdón, de liberación de los esclavos, de perdón de las deudas e incluso de que la posibilidad de que alguien que hubiera tenido que vender un bien por la necesidad apremiante de mantenerse, pudiera recuperarlo. Es decir, era un año de perdón, no solamente hacia Dios, sino hacia los hermanos. Pues bien, ese es el esquema que dio origen a el jubileo católico. Enraizado, ¿verdad?, en la historia del Antiguo Testamento de los judíos. Vamos a ver un vídeo ahora que todo lo que nos explica tan bien y detalladamente Luis Javier nos lo presenta, este vídeo de la historia del jubileo. ¿Qué es el Jubileo 2025 al que nos invita el Papa? María es un peregrino. El cristiano como María es peregrino de esperanza, y este será el tema del Jubileo de 2025. Peregrinos de la esperanza. El Papa Francisco recientemente nos invitó al jubileo que se llevará a cabo en el año 2025, pero ¿realmente sabemos qué es? El jubileo es un evento especial en la Iglesia Católica que en un inicio ocurría cada 100 años, inicialmente convocado por Bonifacio VIII, pero el Papa Martín V redujo el tiempo a 33 años, recordando la edad de Cristo. En 1490, Paulo II lo redujo a 25 años, para que cada generación tuviera la oportunidad de participar en al menos un jubileo en la vida y pudiera obtener el perdón total de los pecados mediante la indulgencia plenaria. Entonces, imagínate, un jubileo es una gran fiesta espiritual. Es un tiempo en el que los católicos se reúnen para celebrar y renovar su fe. El último se vivió con San Juan Pablo II en el año 2000. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces acumulamos cosas negativas en nuestras vidas, como errores, malas decisiones o sentimientos que nos alejan de Dios? Bueno, el jubileo es una oportunidad para limpiar todo eso. Es como si nos dieran una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Durante el jubileo, la Iglesia ofrece indulgencias, que son como regalos espirituales. Piensa en ellas como un abrazo de Dios que nos dice: está bien, estás perdonado. El jubileo del año 2025 tendrá por lema Peregrinos de la Esperanza y dará inicio en diciembre de 2024, con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y las otras grandes basílicas de Roma como San Pablo, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. En el resto del mundo, las catedrales y principales santuarios también abren sus puertas centrales como una forma de dar a entender que quien cruza por ellas pasa de una condición de pecado al arrepentimiento total y sincero. Pero el jubileo no es solo para limpiar el pasado, también es para mirar hacia el futuro. Es un momento para establecer metas espirituales y comprometernos a ser mejores personas.
Pues estamos en este domingo hablando del gran acontecimiento universal de la Iglesia. El próximo año 2025 es Gran Jubileo y está con nosotros el delegado diocesano para el Gran Jubileo de Luis Javier Fortún. Luis Javier, ya nos ha dicho un poco el vídeo, pero pormenorizadamente, ¿cuál es la historia del Jubileo católico? El Jubileo católico nace en el año 1300, es decir, cuando hoy celebramos el Jubileo estamos celebrando algo que la Iglesia ha puesto en práctica o ha practicado durante más de 700 años. Es decir, la vida de la Iglesia no es un presentismo, una cosa que se nos ocurre hoy. Vivimos en una tradición de 700 años y el Papa Bonifacio VIII lo convocó en el año 1300 para dar una posibilidad de compensar ese mal por el bien y también para servir de cohesión de la Iglesia. Es decir, la peregrinación a Roma es una forma de cohesionar la Iglesia en torno no solamente al sepulcro de San Pedro y San Pablo, sino también en torno al sucesor de San Pedro. Es decir, que el Jubileo tiene un carácter de perdón y de indulgencia, pero también de cohesión de la Iglesia. En principio era como el Jubileo judío, pues cada 100 o cada 50 años, pero Martín V en 1433 lo redujo a 33 años y luego después se redujo en 1490 a 25 años, aunque el primer Jubileo de 25 años fue en el año 1500. Desde entonces, si no recuerdo mal, creo que solamente ha habido 2 años jubilares en los que no se ha celebrado. El de 1800, con todas las guerras napoleónicas por Europa, y el de 1850, cuando acababa de producirse una revolución en 1848 en casi toda Europa, era una situación conflictiva. Fuera de esos 2 momentos, siempre cada 25 años se ha celebrado. Y también se han celebrado jubileos extraordinarios, como por ejemplo el de 1933, el de 1983, conmemorativos de aniversarios seculares o de 50 años de la muerte de Cristo. Y también el Papa Francisco convocó un jubileo de la misericordia en el 2015. Aterrizando ya en el Jubileo del 2025, cada época y cada Papa, ¿qué impronta le ha dado el Papa Francisco al Jubileo de 2025? El Papa Francisco ha querido que este sea el Jubileo de la esperanza y nos ha recordado una frase para iniciar la bula de convocatoria, una frase de la carta a los romanos que dice así: la esperanza no defrauda. La esperanza es una virtud teologal, es decir, que tiene como objeto a Dios y como elemento sustantivo de esa virtud precisamente a Dios nuestro Padre. Y el Papa nos invita a redescubrir la esperanza en los signos de los tiempos. Es decir, analiza en la bula de convocatoria, y lo hace muy bien, qué situaciones en el mundo ve con carencia de esperanza, qué problemas nos angustian y nos privan de la esperanza, como el problema de la paz. Estamos viviendo conflictos cada vez más acentuados y que se están expandiendo. El problema de la transmisión de la vida y del rechazo y del pecado en la transmisión de la vida, en la muerte de tantos inocentes, o la necesidad de una alianza social inclusiva contra la penuria y a favor de la generosidad en la vida económica, o el problema del cambio climático. Es decir, hay signos que requieren dar al mundo esperanza, y hay también colectivos que la necesitan, y el Papa habla de los enfermos, de los jóvenes, de los migrantes, de los ancianos, de los pobres. Es decir, que analizando esa necesidad de esperanza estructural o grupal, el Papa convoca un jubileo
al que quiere dar una impronta de esperanza. Es decir, necesitamos la esperanza, pues vamos a reafirmarnos en el cultivo de la esperanza. Vamos a ver pues este segundo vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo. If you wake up and you don't want to smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Why not think about the times to come, and not about the things that you have done? If your life was bad to you, just think about what tomorrow will do. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. To see you smile, if it takes just a little while. I know that you don't believe that it's true. I never meant any harm to you. To see you smile, if it takes just a little while. I know that you don't believe that it's true. I never meant any harm to you. Estamos en la recta final de nuestro programa hablando del gran jubileo del año 2025 con Luis Javier Fortún, el delegado diocesano para este gran evento universal de la Iglesia. Y ya en nuestra diócesis, Luis Javier, ¿cómo aterrizamos la celebración del gran jubileo? ¿Cómo se va a celebrar? Todavía estamos en fase de preparación. Este trimestre último del año 2024 va a ser de preparación. ¿Qué cosas se están haciendo o se van a hacer en la diócesis? En primer lugar, el señor arzobispo ha nombrado una comisión diocesana en la que estamos 8 personas, el propio señor arzobispo y el vicario general, porque quienes están al frente de la diócesis se quieren comprometer directamente en la preparación del jubileo. Después 3 delegados, 2 vicarios, el vicario episcopal de laicos, familia y vida, Santiago Cañardo, el delegado diocesano de religiosidad popular y
peregrinaciones, Javier Leoz, el delegado de liturgia, José Antonio Goñi, y después 3 laicos, Carmen Ruiz, que va a abarcar el asunto o las relaciones del jubileo con la educación cristiana, Josune Villanueva, que se va a encargar de las cuestiones de catequesis y medios de comunicación, y yo mismo. Es decir, se trata de trabajar conjuntamente en diversos aspectos para influir en diversos aspectos. Esta misma semana ya se está distribuyendo por las parroquias el cartel anunciador del jubileo. Durante los meses de octubre y noviembre se van a celebrar reuniones en los arciprestazgos para la dinamización del clero diocesano. Es decir, vamos a celebrar los miembros de la comisión y yo, por supuesto, reuniones con todos los sacerdotes de la diócesis para explicar la importancia del jubileo y la importancia de que ellos se conviertan en agentes del jubileo de cara a los miembros del pueblo de Dios con los que tienen contacto directo, porque si no hay un contacto directo, por mucho que se hagan cosas, no sirve realmente para nada. También el 19 de octubre la Jornada Diocesana de la Juventud va a estar centrada en el lema de Peregrinos de la Esperanza y en sintonía con la preparación del jubileo. Y ya se está preparando con mucha antelación, porque esto hay que hacerlo con mucha antelación, la peregrinación diocesana a Roma. No podemos todavía anunciar las fechas porque tenemos que tener la conformidad desde la organización romana. Estas cosas hay que hacerlas con tiempo, hay que hacerlas bien, pero ya se está trabajando técnicamente en la preparación de esa peregrinación. Y por supuesto hay que tener muy claro que el jubileo no es solamente para los que peregrinan a Roma o para los que pueden por tiempo o por recursos peregrinar a Roma. La Iglesia y el Papa pretenden que el jubileo sea accesible a todo el pueblo de Dios. Es decir, que en todas las diócesis, por lo menos la catedral o las catedrales, en este caso tenemos 2, la de Pamplona y la de Tudela, sean templos, por lo menos ellas sean templos jubilares, donde se puede hacer peregrinaciones de arciprestazgos, de parroquias, de zonas diocesanas, para vivir el espíritu y los beneficios del año jubilar. En fin, y por supuesto, estoy hablando de preparación, luego vendrá la vivencia del jubileo a lo largo de un año. Es decir, que creo que podremos seguir hablando del asunto. Muy bien, pues aquí tendrás siempre un asiento, porque del lado para el jubileo, para llamar y convocar y anunciar pues todos los eventos jubilares, que los que recordamos desde el año 2000 pues serán pues muy variados del principio de año al final, ¿no? Todos los eventos de la diócesis, y efectivamente recuerdo las peregrinaciones de arciprestazgos y parroquias a la catedral. Pues gracias, Luis Javier, una llamada ya a prepararnos para que podamos vivir este año 2025 con mucha intensidad el gran jubileo que el señor Arzobispo te ha encomendado también coordinar y lanzar en la diócesis. También te encomendamos para que dé mucho fruto espiritual, que solo Dios sabe, ¿verdad? Todos los frutos solo espirituales. Dios, o sea, nosotros trabajamos, pero el que da los frutos es Él. Eso es. Pues muchas gracias por estar con nosotros y nos volveremos a ver para hablar de jubileo. Por supuesto. Muy bien, pues nada más. Todos también convocados esta tarde en la Santa Iglesia Catedral a las 6 de la tarde, la Eucaristía que preside el nuncio del Papa en España, por el cual impondrá el palio arzobispal, ese signo de comunión con el Papa que los arzobispos llevan en las Eucaristías solemnes, a don Florencio, también signo de afecto y de comunión y de oración por nuestro arzobispo, que está estrenando su ministerio desde el pasado mes de enero como arzobispo de Pamplona. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.